al primero de los vídeos que vamos a dedicar a la historia medieval de España. Iniciaremos ese repaso dedicando 3 clases a la historia de Al-Ándalus, que fue el nombre que los musulmanes dieron a la antigua Hispania romana. En la primera de ellas, que ocupa la totalidad de este vídeo, hablaremos de la evolución política de Al-Ándalus entre el siglo VIII y el siglo XI. La segunda está dedicada a la economía, es decir, cómo funcionaban la agricultura y la ganadería, la artesanía y el comercio en la España dominada por los musulmanes. El tercer y último vídeo está dedicado a la sociedad de Al-Ándalus y a su desarrollo y manifestaciones culturales. Después de esta breve introducción, ahora sí, vamos a hablar de historia. En el año 711, un ejército musulmán dirigido por Tarik cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Esos acontecimientos marcaron el inicio del dominio de los musulmanes sobre la península, un dominio que se prolongó durante 8 siglos. Llegados a este punto, cabe plantearse cómo es posible que los musulmanes se hicieran con el control de la península en el siglo VIII. Grandes misterios de la historia. Vamos a dedicar la primera parte de este vídeo a responder precisamente a esa pregunta, mientras que la segunda parte abordará la evolución política de los territorios conquistados. Ya hemos explicado que a comienzos del siglo VII, un comerciante de la Meca, Mahoma, había fundado el Islam. Desde sus orígenes en Arabia, esta religión se había ido extendiendo, formando un gran imperio político que iba prácticamente desde la India hasta la costa atlántica de África. Gracias a la rápida expansión del Islam, en el año 711, cuando todavía no había pasado un siglo desde el comienzo de la predicación de Mahoma, lo único que separaba a los musulmanes de la península ibérica era el estrecho de Gibraltar. ¡Los galos! ¡No puede ser verdad! Aprovechando las rivalidades entre la nobleza y la monarquía visigoda, los musulmanes pasaron a la península, la conquistaron siguiendo las rutas que estáis viendo en el mapa y la bautizaron con el nombre de Al-Ándalus, que sería, como se conocería de ahí en adelante, el territorio peninsular dominado por ellos. Distinguimos 4 etapas en la evolución política de Al-Ándalus. En primer lugar, la conquista, que se produjo en el año 711. Desde ese momento y hasta el año 756, Al-Ándalus sería una provincia, un emirato, dependiente del califato de Damasco. Sin embargo, en ese año, en el 756, Al-Ándalus pasaría a convertirse en un emirato independiente. Esta es la segunda etapa que distinguimos dentro de la evolución política de Al-Ándalus. Los territorios peninsulares continuaron siendo un emirato independiente hasta el año 929, fecha en la cual pasó a ser un califato. Esta sería la tercera etapa de su evolución política, que llegó a su fin en el año 1031, cuando aparecieron los reinos de taifas. Enumeradas ya las 4 etapas, vamos a pasar a explicarlas una a una. Como acabamos de indicar, la fase del emirato independiente dio comienzo con la conquista del año 711. Por ese motivo, vamos a detenernos en 2 aspectos claves de la conquista: las causas y los acontecimientos. La primera de las causas tiene que ver, como hemos dicho antes, con las rivalidades internas entre la nobleza y la monarquía visigoda. En concreto, el partido del noble visigodo Witiza, que estaba en disputa con el rey Don Rodrigo, pidió ayuda a los musulmanes del norte de África. Por tanto, se trató de una invasión que contó
con ayuda dentro de la propia península. La gran expansión del mundo islámico en sus 2 primeros siglos de existencia sería la segunda causa de la conquista de la península. No nos vamos a detener en esta cuestión porque ha sido explicada ya anteriormente. Para el desarrollo de los acontecimientos me limitaré únicamente a leer lo que pone en la diapositiva que tenéis frente a vosotros. En primer lugar, Bitiza, como hemos dicho, solicitó ayuda militar al gobernador musulmán del norte de África, que se llamaba Muza. Después, enviado por Muza, Tarik cruzó el estrecho con un ejército formado por árabes y bereberes, es decir, por un lado árabes que son habitantes de la península de Arabia y bereberes que son habitantes del norte de África. Todos ellos, aunque son de una raza distinta, pertenecían a una misma religión, la religión musulmana. En tercer lugar, el rey visigodo Don Rodrigo, que fue a hacer frente al ejército de Tarik que invadía la península, fue derrotado en la batalla de Guadalete. Y por último, el reino visigodo, sin su rey, se derrumbó sin oponer apenas resistencia al invasor. A partir de entonces y hasta el año 756, la península fue un emirato dependiente del Gran Califato de Damasco. Sin embargo, tras el triunfo de la revuelta de los abasíes, uno de los omeyas huyó de Damasco y se refugió en la península. Su nombre era Abd-ar-Rahman. Gracias al apoyo de sus partidarios, consiguió hacerse con el control de Al-Ándalus, que en el año 756 pasó a ser un emirato independiente. Creo que me he perdido. La diferencia entre un emirato dependiente y un emirato independiente es que el primero de ellos reconoce la autoridad política y religiosa del califa, mientras que el emirato independiente, aunque reconoce la autoridad religiosa del califa, se considera políticamente independiente. Desde Córdoba, la ciudad más importante de Al-Ándalus, Abd-ar-Rahman trató de gobernar todo el territorio peninsular. Y aunque tuvo que hacer frente a sublevaciones de los linajes más importantes de los árabes, de los bereberes, de los propios cristianos del territorio peninsular o incluso invasiones desde el norte de África, Abd-ar-Rahman logró sentar las bases de un importante estado en la península. Casi 2 siglos después de la constitución del Emirato Independiente, un emir de Córdoba decidió convertir su emirato en un califato. Su nombre era Abd-ar-Rahman III. Esto suponía que el gobernante cordobés, ahora titulado califa, tenía tanto el poder político como el religioso. La época califal sería también la de mayor esplendor de la España musulmana, tanto desde el punto de vista económico como militar. Para una mejor comprensión de lo que supuso el califato de Córdoba, vamos a abordarlo desde 2 perspectivas: los periodos en los que se divide y su organización. El primer periodo de la etapa califal es el gobierno de Abd-ar-Rahman III, que fue quien instauró el califato y quien lo llevó a su máximo esplendor. Sin embargo, la debilidad de los descendientes de Abd-ar-Rahman III hizo que fueran delegando sus funciones en otras personas. Fue así como durante el reinado de Hisham II, en el año 976, se hizo con el poder Almanzor, que fue quien gobernó realmente el califato de Córdoba en lugar de su señor. Almanzor gobernó Al-Ándalus con mano de hierro y logró detener el avance de los reinos cristianos del norte. Sin embargo, una vez muerto Almanzor, Al-Ándalus cayó presa del caos. Los emires provinciales se rebelaron contra el califa de Córdoba y se inició una guerra civil que conocemos con el nombre de Fitna. Todo esto llevó a la disolución del califato y a la aparición de los reinos de taifas, que será la última etapa que expliquemos. De la organización política del califato de Córdoba hay que destacar, en primer lugar, la concentración de todo el poder, ya sea político o religioso, en manos del califa. En segundo término, hay que destacar el desarrollo de una administración moderna al servicio del califa. La aparición de los visires, que eran una especie de ministros de distintos departamentos, los valíes, que eran gobernadores provinciales, o los cadíes, jueces en los que el califa delegaba su capacidad para juzgar delitos, hablan por sí solos
de la importancia de la administración de la época. Como símbolo de su poder y de la moderna administración que le servía, Abderramán III hizo construir el Palacio de Medina Azahara. Este sería el tercer rasgo del repaso a la organización política que hemos hecho sobre el Califato de Córdoba. Como hemos indicado anteriormente, la muerte de Almanzor y la guerra civil que conocemos con el nombre de Fitna llevó a la aparición de los reinos de taifas. De esta manera, en el año 1031, el antiguo califato quedó dividido en diversos reinos que tomaron como base los distintos valiatos en los que se dividía Al-Ándalus. Si bien poco a poco el mapa peninsular se fue simplificando porque unos reinos de taifas conquistaron otros, ninguno de ellos logró sustituir el poder califal, de tal manera que a partir del año 1031 el poder musulmán en Al-Ándalus empezó a menguar en favor de los reinos cristianos del norte.